La técnica quirúrgica es extremadamente fácil y se realiza normalmente en un tiempo menor al que se me ha dado para explicarla, ¿no? Sé que probablemente acabaremos antes del tiempo previsto, ¿no? Bueno, esto ya se ha comentado, este es el dispositivo del Keep Walking, que consta de un vástago. Aquí lo importante es que este vástago queremos que tenga inmediatamente una estabilidad intrínseca dentro del fémur, por lo tanto es un vástago que se ha de colocar a press fit. Esto es una parte importante, ¿no? Este vástago va a estar conectado por la parte de abajo, ¿no? con el espaciador, y luego este espaciador tiene la posibilidad de acoplar a él lo que ha hecho un pequeño esbozo el doctor Alós, que sería la segunda fase, lo que sería el pin que saldría para colocar la prótesis externa. Bien, como decía el doctor Alós, bueno, tenemos experiencias sobre lo que hemos hecho. Hasta ahora todos los casos, todos los implantes que hemos colocado han sido en pacientes que previamente ya estaban amputados. Con lo cual intuimos que cuando se ha de colocar el implante en una amputación nueva, hemos de calcular, para cerrar las partes blandas, que hay que dejar sitio para el implante. Entonces, aproximadamente, y tal vez esto en futuro lo corrijamos, pero la idea es que se ha de cortar el fémur 4 centímetros más de lo que lo hubiéramos cortado en una situación de una amputación normal, porque al final del fémur va a ir el implante. En nuestros casos, pues han sido siempre un amputado que llevaba un cierto tiempo, y hemos mirado de seguir la incisión que previamente se había utilizado para la amputación, y además la única vez que no lo hicimos así tuvimos muchos problemas luego para cerrar, y en fin, que yo aconsejo que en estos casos se utilice la amputación, la vía de abordaje que se había hecho previamente. En nuestro caso, pues siempre operamos conjuntamente el cirujano vascular, el doctor Alós y yo, y él hace la vía de abordaje, lo cual a mí, luego veremos que hay muchos pacientes que presentan una espícula, y esta espícula siempre es en el lado interno y corresponde a la inserción de los aductores, y con una íntima relación, al menos a los cirujanos ortopédicos nos lo parece, con los vasos femorales, y para mí es una gran tranquilidad y gasto mucha menos adrenalina cuando toda esta parte de esperiodización y trabajo en esta zona la hace el doctor Alós. Pero es importante la multidisciplinariedad en este tipo de intervención por otro motivo. Sobre todo en estos casos que conocemos, son los casos de pacientes que han estado previamente amputados. Si la amputación no es muy reciente, nos vamos a encontrar con pacientes con una reabsorción endóstica, es decir, con osteoporosis endóstica y con una fragilidad del fémur. Nunca hemos tenido una fractura colocando el implante, al menos en estos 20 y pico casos que se han operado, pero es un riesgo potencial y hay que estar preparados para, si se produce, solucionarlo. Es decir, no hemos operado ni un solo paciente que no tuviéramos preparado material para si se produce una fractura de fémur. Yo pienso que esto es importante. No hemos tenido ningún caso, es decir, no podemos hablar de cuál es la posibilidad de que esto se produzca. Por ahora, en nuestra casuística es cero, pero aún así, al menos en el inicio, pienso que es importante tener prevista esta posibilidad, porque si tienes material al lado alargas un poco más la intervención. Si no tienes la posibilidad, el tema puede complicarse bastante. Esto es la exposición del muñón. ¿Cuál es el pedazo de fémur que tenemos que cortar que queda en el extremo distal? Los pacientes ya amputados, lógicamente. Hicimos un cálculo previo de aproximadamente 5 o 6 centímetros, esto se había hecho con cadáver, pero la experiencia en estos casos nos ha demostrado que esto depende básicamente de la longitud de las partes blandas del muñón. Es decir, muñones que están la piel muy cercana al extremo distal del fémur, probablemente con 2 centímetros o cortar una espícula haya suficiente, pero estoy diciendo al revés.
pacientes que tienen un muñón muy blando, con un exceso de partes blandas, a veces con 1 o 2 centímetros hay más que suficiente, mientras que en los casos que la piel queda muy cerca del extremo distal del fémur, aquí es donde sí que vamos a necesitar 5 o 6 centímetros. Tampoco es un problema porque ante la duda cortas menos y siempre estás a tiempo de hacer un recut para continuar, para conseguir un suficiente espacio para colocar el implante. Bueno, este es por ejemplo un fémur que nos encontramos, no hay excesivas espículas, fácil de cortar, pero a veces encontramos esto y además que a veces el paciente explica que tiene unas molestias internas y que la idea es quitar la espícula. Bueno, pues esto es donde yo aprecio especialmente la presencia de un vascular en nuestras cirugías. Cortamos el fémur, perpendicular, la idea es que sea perpendicular el corte al eje longitudinal del fémur. Esto sería más o menos cómo quedaría después. Y luego pues hay una varilla que mide un poco la profundidad para ver que ya lo teníamos calculado previamente porque tenemos radiografías previas y por debajo de 15 centímetros de fémur, contando desde el extremo superior del trocánter mayor, no pensamos que no está indicado, pero lo que es importante, tenemos este instrumento que nos va a decir de alguna manera cuál va a ser el grosor, cuánto endostio, o sea, cuál es el diámetro del endostio para tener un cálculo de hasta dónde vamos a fresar para poder colocar un implante PRESS-FIT. Esto sería el fresado, que en principio tenemos por un lado aquí estamos viendo la fresa que va a hacer dos cosas, va a fresar la médula, ¿no? Hasta conseguir un canal, en este caso va a ser recto, que va a coincidir con el diámetro del implante, y luego pues habrá una fresa plana que va a regularizar este final de muñón. Luego hay otro gesto que es la fresa cónica para que este final sea cónico para una mejor implantación, un mejor contacto del dispositivo polietileno del espaciador con el implante de titanio. Este es un momento del fresado. Y por último ya tenemos fresado, ya sabemos la longitud, la anchura, y vamos a probar cuál es el espaciador que vamos a necesitar. La idea, mecánicamente, es que vamos a colocar el espaciador más grande de los 3 posibles, pero que nos permita un cierre cómodo de las partes blandas, sin que queden a tensión. Entonces, normalmente con estas 3 medidas, pues siempre, en todos los casos hemos tenido suficiente, nunca hemos pensado que se quedara corta o la pequeña excesivamente grande, y la posibilidad de tener uno de prueba, sabemos que tenemos 3 polietilenos, sabemos que en el momento de la implantación definitiva vamos a poner el que mejor se adapte a las partes blandas que quedan del paciente. En el hipotético caso de que no cerraran, bueno, la solución es hacer un recut, cortar un poquito más de fémur y 1 centímetro más o 2, y en este caso se conseguiría que cerraran con el más pequeño, es decir, no es un problema especial. Esto es un espaciador de prueba que cada medida tiene un color diferente, lo cual es bastante también práctico a la hora de saber cuál es el que va a tocar, y luego pues se hace un intento de cierre. Y repito, con el color, o sea, con el tamaño que conseguimos un mejor cierre de partes blandas, el mayor que conseguimos que cierre bien las partes blandas es el que vamos a escoger para colocar finalmente en el paciente. Una vez decidido esto, se hace el montaje en la mesa siguiendo unos pasos que aquí parece muy complicado, pero la verdad es que es muy fácil, y se implanta todo el dispositivo K-Walking. Lo que se nota es que el primer trozo entra con una cierta presión y tiene que acabar implantándose con el martillo. Ha de entrar con una cierta resistencia, pero ha de entrar, ¿no? Entonces, una vez colocado, se ha de comprobar que no lo pueda sacar, que realmente esté en una situación de PRESS-FIT, que tenga una estabilidad intrínseca, que es lo que vamos a necesitar para todo el tratamiento posoperatorio del paciente, especialmente el rehabilitador. Esto sería ya el implante colocado y
a punto de cerrar, y bueno, y aquí es una vez cerrado el muñón, al cabo de unos días. Y luego comentaros una cosa que hemos ido aprendiendo también, porque este es el mismo paciente. Este paciente, como veréis, una cosa muy curiosa, aquí vemos que es un posoperatorio casi inmediato, ya no tiene grapas, pero es poco tiempo después. El fémur, como habíamos preparado, está en contacto con el polietileno. En cambio, cuando pasa un tiempo y se ha osteointegrado, vemos varias cosas. Primero, que hace esta pequeña consola en el final del implante, ¿no? Una consola sin línea, sin haber una zona de radiolucencia ni aumento, pero lo que sí que es muy curioso, fijaros dónde acaba el fémur aquí. Hay una reabsorción cuando tenemos un implante que ha funcionado bien. Luego, la primera vez nos asustamos, bueno, más que asustarnos, preguntamos qué está pasando aquí, ¿no? Pero luego vimos en todos los casos que había habido una buena osteointegración, había una desaparición de la parte distal del fémur, y había toda una serie, bastantes centímetros, que se reabsorbía, porque no hay actuación directa sobre aquí. En cambio, con una buena osteointegración es suficiente lo que le queda de fémur, ¿no? Bueno, lo explico un poquito porque es una curiosidad, que si una vez ponéis el implante, pues cuando veáis que pasa esto, no es ningún problema, es todo lo contrario, una señal de que está funcionando correctamente. Y bueno, nada más, es que tampoco da para mucho más la técnica.